El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Que la ministra María de los Ángeles Duarte asome en Venezuela, escapando, huyendo, lo que fuere, de la Embajada de Argentina en Quito, ha sido un golpe moral para el país porque se evidencia que la impunidad, en la forma que fuere, se ha impuesto en Ecuador. El efecto ha sido la tensión al límite de las relaciones entre Ecuador y Argentina, al punto de que sus embajadores han sido expulsados. De la impunidad y la fallida lucha contra la corrupción y de este episodio que afea a la diplomacia hablaremos hoy en Descifrando, pero también del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso que se oficializó el jueves 16. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al rector de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, doctor Gustavo Vega, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción, a la flamante presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, magíster Mónica Heller, y al exministro de Gobierno y embajador, doctor Mauricio Gándara. Permítanme, señores, comenzar con Mónica, a quien felicito por su elección. Es la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Quito en 117 años de existencia. ¿Cómo incide, Mónica, en la vida empresarial episodios como el protagonizado por la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y la expulsión de los embajadores en Quito y Buenos Aires? Bienvenida, Mónica Heller, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con este panel de lujo. El sector privado siempre quiere estabilidad. El sector privado necesita tranquilidad, predictibilidad, estabilidad. Y estos escenarios con episodios de este tipo, por supuesto, no son conducentes ni a la tranquilidad ni al optimismo. Y preocupa desde el punto de vista práctico también cómo se percibe al Ecuador en el extranjero, porque evidentemente cuando la percepción es de que en Ecuador hay impunidad y que se tolera la corrupción, pues sube el riesgo país. Cuando sube el riesgo país, sube el valor del crédito. Cuando sube el valor del crédito, se encarece la operatividad y nos volvemos cada vez menos competitivos. Entonces, desde ningún punto de vista estos episodios son buenos y el escenario no es el más alentador, ¿no? Muchas gracias, Mónica, pero ya en la vida práctica, realmente, ¿qué significa para una ecuatoriana mirar cómo por un momento uno cree que se han burlado del Ecuador, ¿no? Inclusive con una acción, yo sé que es un territorio extranjero, en este caso argentino, pero todo lo que ha significado eso que en pocos días asome en Venezuela, ¿cómo recibiste tú? A ver, con decepción y preocupación, porque mire, cuando la justicia no se ha pronunciado, no le corresponde a la ciudadanía civil pronunciarse sobre la culpabilidad o no de alguien. Es decir, nosotros tenemos que partir de la premisa de que eres inocente hasta que demuestras lo contrario, y en ese sentido la sociedad civil siempre es respetuosa, a pesar de que hemos visto muchísimos escenarios donde el sistema legal ecuatoriano nos ha fallado. Pero este es un caso donde eso ya no estaba en duda, ¿no es cierto? Ya estábamos más allá de eso. Entonces, claro que molesta que haya habido estos meses, digamos, de protección, y más aún molesta el hecho de que una persona que tiene una sentencia pues haya podido salir sin pagar su sentencia, ¿no? Claro que preocupa, molesta, es un mal mensaje y genera decepción, genera preocupación, genera desconfianza.
¿Qué te puedo decir? No, por ningún lado esto es defendible, es agradable, es permisible. Es un muy mal momento, un muy mal momento y muy mal evento para el Ecuador. Gracias, Mónica Geller. Doctor Gustavo Vega, quien exfuncionaria con sentencia ejecutoriada por cohecho, haya sido primero hospedada, entre comillas, y luego ayudada a salir del país, ¿qué mensaje le deja a la lucha contra la corrupción? Usted forma parte de la Comisión Cívica Anticorrupción y entonces una cosa de estas debe preocuparles mucho. Bienvenido, doctor Gustavo Vega, buenos días. Gracias, Talía. Es un privilegio para mí estar acompañado de Mónica Geller y de Mauricio Gándara, dos referentes en sus campos de la vida ciudadana honesta, noble, eficiente. En efecto, yo diría que es una vergüenza para el gobierno argentino y es una ingenuidad, lo pongo en interrogantes irónicos, para el gobierno ecuatoriano. Esta fuga, entre comillas, informándose el Ecuador 72 horas después de que aparentemente después de un asado, de una parrilla en la embajada argentina en Quito, se le reporta como, entre comillas, desaparecida. Yo diría que una doble interpretación va respecto de lo que, insisto, una vergüenza para el gobierno argentino, no para el pueblo argentino, sus raíces, su cultura. Una cosa es Argentina y otra es del gobierno argentino. Y por cierto, ingenuidad, en interrogantes irónicas, para el gobierno ecuatoriano, porque sin duda la negativa persistente durante los 2 años que fue huésped, inquilina de la embajada de Argentina en Quito por parte de la señora Duarte y sistemáticamente negada su petición de salvoconducto para salir de la embajada al aeropuerto, negada por razones obvias, porque a un delincuente no se lo puede permitir que pues abandone el país sin purgar sus males, sentenciada, ejecutoriada la sentencia por 8 años. Es realmente un caso de Ripley que pues haya logrado un salvoconducto por la vía del hecho, no del derecho. Así es que sin duda yo creo que se pueden hacer parangones históricos. Voy a citar el caso de Carlos Haya de la Torre, el líder peruano, que estuvo hospedado 6 años en la embajada de Colombia en Lima, cuando fuera precisamente perseguido por la dictadura peruana. Y después de haber sometido tanto Perú como Colombia a cortes internacionales su decisión, se concluyó que en ese caso, por ser un perseguido político, no podía Colombia entregar a las autoridades peruanas a Haya de la Torre. Un líder curioso que además después ganó las elecciones legalmente una vez que retornó al Perú, pero no fue posible que se posesione por un golpe militar. Y en el siguiente año perdió en las urnas la presidencia de la República con Fernando Belaúnde Terry. Un líder curioso. Cuando viví en México, en el Colegio de San Ildefonso, se creó el APRA, que él lo creó ciertamente en el exilio, en México, haciendo de este partido un referente durante los últimos años posteriores, inclusive a su muerte. Ahora, eran otras épocas, doctor Gustavo Vega, donde no se habría imaginado que una especie de complot de varios países, como se está descubriendo ahora, en el que habría participado Venezuela, Argentina, para sacar a una persona de la embajada. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué predicamento es, aparte de que en verdad sí es una vergüenza para el gobierno argentino proceder de esa manera? Sí, un verdadero complot, una triangulación para poder, en efecto, asaltar el derecho. Porque ni el acuerdo bolivariano de 1911, Talía, relativo a la extradición, ni la Convención de La Habana de 1928 relativa al asilo, ni la Convención de Montevideo de 1933, en donde se relaciona al asilo político su documento, ni la Convención de Caracas de 1954 permiten una
decisión de salvoconducto ante delincuentes. En este caso yo creo que es contradictorio con todas las normas internacionales, con el sentido común y con la ética pública. La Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho pública su sorpresa, su alarma respecto de que una custodia que debe estar vigilada por ambos países haya sido quebrantada. Gracias, doctor Gustavo Vega. Doctor Gándara, senadores argentinos hablan, lo que acabo de mencionar, de una operación, ¿no?, en la que habría participado Venezuela y, claro, Argentina. ¿Qué implica esto al haber ejecutado en un territorio muy amistoso como Ecuador, que le dio la bienvenida al embajador, pese a que después se supo que el embajador Fuchs había pasado un problema en el Senado donde tenía que ser calificado y que hubo un compromiso de él con algunos senadores peronistas de que él iba a hacer algo para que salga libre la señora Duarte? Bienvenido, doctor Mauricio Gándara, buenos días. Muchas gracias, Talía. Un saludo afectuoso, como siempre, para Gustavo, que nos ha ilustrado refiriéndose a varios casos de asilo, y el más emblemático directamente para nosotros, el de Raúl Haya de la Torre. El general Odría, pues, estaba esperándole a la puerta para ver si lo cogía, pues, ¿no? Y no le daba el salvoconducto para eso, por eso pasó varios años Raúl Haya de la Torre. Así que ya saludé con nuestra presidenta de la Cámara, Mónica Heller. Mi amiga. Bueno, vamos a la materia, ¿no? Aquí hay tantas cosas, pero todo es un complot, como empleó muy bien la palabra Gustavo, es un complot que ya no es solo un abuso del gobierno argentino, sino que al desarrollar todavía más, y no prevengo desde ya, como lo decía esta mañana en radio, o alguna de ayer en el Radio Quito, o alguna cosa así, yo estuve clamando porque se le expulse o por lo menos se le considera persona non grata al embajador argentino, y horas más tarde vimos que actuaron en esa reacción. La única que algo le salva al gobierno del Ecuador, porque no hemos tenido ninguna seguridad, pues, en esta materia. Yo he estado poniendo en mi artículo anterior en El Universo, ¿qué hubiera pasado si el señor Assange no se escapaba, sino que salía a la calle nomás porque estaba protegido por el gobierno del Ecuador sin asilo, porque nunca reconoció el asilo el gobierno británico? Sin asilo, salía a la calle, el mundo entero se hubiera reído de la seguridad ecuatoriana, inglesa, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo que nos está ocurriendo. A esa befa, a esa desprecio, a esa burla es a la que nos ha sometido este complot del gobierno argentino, al parecer en relación con el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿sí? Así que se trata, y venirnos a poner que se ha escapado, que ha desaparecido, que está ausente. Si ellos lo sacaron, pues, ¿no es cierto?, si no estaba presa allá adentro en relación a la Argentina, ¿sí? De una de las cosas de la mención de la fiesta que había habido, ¿sí? Esa fiesta era un pretexto para que vayan varios carros de diplomáticos y salga en medio de todos esos la señora Duarte, ¿no es cierto? Entonces la policía, que no podía además de abrir carros diplomáticos, pero además salió en medio de varios carros con placa diplomática. Entonces esta era una cosa organizada. Si las cosas van cada día descubriéndose, creo que podríamos llegar penosamente en relación al pueblo argentino. Es diferente quizá a lo de Assange en Londres, porque la puerta de la embajada estaba hacia la calle. Aquí la residencia del embajador argentino hay que recorrer un buen tramo para llegar hasta la casa, ¿no?, hasta la residencia, y ahí en ese territorio, que es territorio argentino, no podía estar la policía ecuatoriana. Pero lo más grave, Mauricio, lo más grave es lo que usted mismo ha referido, que podía haber salido un auto, ¿no?, una caravana de autos diplomáticos,
pero le escuché al canciller Holguín mencionar que el embajador de Argentina en Quito le llamó a su canciller a Buenos Aires a las 8 de la mañana y el canciller argentino llama a su homólogo ecuatoriano a las 5 de la tarde. Esto, yo quisiera ustedes en el lenguaje diplomático y en los gestos diplomáticos, porque son expertos en la materia, es un acto inamistoso. ¿Cómo se puede calificar eso que ha dejado pasar por lo menos 7 horas desde que fue notificado? Usted está empleando un término que es muy apropiado. Es un acto al menos poco amistoso, por lo menos poco amistoso, porque eso en lenguaje diplomático quiere decir mucho, ¿no es cierto? Que es una manera de decir que se cortan relaciones o cosas por el estilo, aún como una anticipación de un estado de guerra se empleaba en la antigüedad, que no es el caso, por supuesto, del llegar, pero esta es una trama y le injuria al gobierno del Ecuador. Esto va más allá de lo que pensábamos, y cada día entran nuevos elementos que podrían llegar a afectar la relación diplomática, porque la separación de los embajadores no implica corte de la relación diplomática. Podríamos ir más allá si realmente estamos ante un caso en que se han puesto de acuerdo en el exterior para burlarle al Ecuador, pues, ¿cierto? Gracias, doctor Mauricio Gándara. Mónica, todo esto ya nos has referido de cómo afecta, ¿no? Inclusive el ambiente se enrarece en el Ecuador y en Argentina también la oposición sobre todo está muy preocupada. Pero, ¿cómo están nuestras relaciones comerciales con Argentina y qué prevés tú que podría pasar o cómo podría incidir algo así? A ver, yo creo que en el mundo privado la política es bastante menos importante que lo que puede pasar en otros entornos, ¿no es cierto? Yo creo que el sector privado no deja de comprarle a un buen proveedor porque ha habido un incidente de estos o porque le preocupan las relaciones políticas y diplomáticas. Los temas se conflictúan cuando de verdad hay impedimentos económicos, es decir, cuando hay temas arancelarios o cuando hay prohibiciones o cuando hay limitaciones. Esos son los elementos o las instancias donde de verdad se puede ver una repercusión en el tema comercial. Yo creo que más bien lo que estamos viendo los ciudadanos hoy es con preocupación el tema de la corrupción en general, es decir, nos preocupa ver un Estado donde la corrupción no se castigue y no se sancione con absoluta fuerza, porque eso, además de que no te da seguridad jurídica, te muestra que estás un poco en la indefensión, ¿no es cierto? Nadie quiere estar en una situación de absoluta indefensión donde no puedes confiar en tu sistema de justicia. Y para mí esa es la parte relevante de estos episodios, es decir, más allá de la individualidad o del caso puntual, que por supuesto, como lo han detallado mis colegas el día de hoy, es un caso que tiene unas características sumamente desagradables. Creo que el gran mensaje que nos deja esto es: Ecuador no puede ser un país que no sanciona con toda la fuerza de la ley los episodios y los elementos de corrupción, es decir, y creo que lo que pide el sector privado es que haya absoluta transparencia, que haya sanciones cuando debe haber, que haya los castigos que debe haber, que haya confianza y confiabilidad en todas las instancias del sistema de justicia, desde la actuación de la policía hasta la actuación de la fiscalía y terminando en la judicatura. Los quiteños queremos y los ecuatorianos queremos transparencia, absoluta seriedad y absoluta corrección de nuestras autoridades legales, porque eso es lo que te genera confianza, voluntad de inversión, tranquilidad social y finalmente, aunque no pareciera, estabilidad política. Y creo que para mí el gran mensaje y el escenario que estamos enfrentando en este momento es que se vuelve muy importante que haya, primero, transparencia en las actuaciones, en todas las actuaciones. Segundo, que se tomen los correctivos, no de forma, no simples, no para contentar, sino los correctivos de fondo, los que de verdad necesitamos para limpiar
todo nuestro sistema jurídico para que podamos tener confianza, tranquilidad y la certeza de que las cosas se harán de la manera adecuada. Gracias, Mónica. Aquí justamente me toca ya hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Magíster Mónica Heller, el exministro de Gobierno y embajador, doctor Mauricio Gándara, y el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, doctor Gustavo Vega, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Doctor Vega, continuemos con lo que estábamos analizando y lo que hablaba Mónica justamente de la frustración de la lucha contra la corrupción. Quiero remarcar en esto porque en verdad se ha llegado a sancionar, y esta señora Duarte ha sido sancionada. De los pocos casos que se le ha podido juzgar al ex gobierno, ¿no?, de Rafael Correa, ella tenía una sentencia por cohecho en el caso soborno. Y cuando se le tiene ya la justicia, realmente ha hecho su trabajo, es lamentable que la impunidad nos venga por el trabajo de otros países. ¿Qué le queda a usted? ¿Qué han dicho? Usted ya mencionó que en la Comisión Anticorrupción han hecho un pronunciamiento, pero ¿cómo ve cómo salimos de este momento tan grave? Sin duda la corrupción es un virus mundial y en el caso del Ecuador se ha ensañado con una contaminación sin duda sobreañadida, y por eso la necesidad que desde la sociedad civil, desde un punto de vista neutral, objetivo, distante, no desde dentro del mismo gobierno, como evidentemente fracasó ya la Secretaría Anticorrupción dentro del gobierno, no puede nombrarse al gato despensero ni al ratón custodio del queso. Desde fuera, desde la sociedad civil, los organismos que trabajan para prevenir y alertar a la ciudadanía y gestionar el castigo respectivo es lo más saludable. En el caso particular del Ecuador es un galimatías el tema de las denuncias de anticorrupción. La venta del Hotel Quito a una empresa china, la ruta viva que conduce al aeropuerto. Por otro lado, la misma construcción del metro de Quito, la refinería del Pacífico en Esmeraldas, la del Aromo, las centrales hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair y además la central Mandarayacu. Yo diría que es apenas una lista, un puñado de temas que son parte de la corrupción de los últimos años. Agrego el hecho de haber entregado $1.300 millones para la reconstrucción de Esmeraldas luego del terremoto de Pedernales, que se han hecho humo. En efecto, yo creo que la lucha debe continuar, no hay que cejar, la denuncia y es algo, pero lo curioso es que se necesita un proyecto de ley aprobado para que quienes roban devuelvan el dinero. Parece un absurdo a la luz de la lógica que quien roba tiene que devolver. No es así, hay que inventar una ley para que quienes roban devuelvan el dinero. Este es uno de los puntos del iceberg. La señora Duarte, con sentencia ejecutoriada por cohecho, de pronto en un trinomio cuadrado perfecto, pues escapa de la embajada. Yo diría que sin duda que se trata de parangonar en la historia con el respeto a la Argentina. Mauricio Gándara ha sido siempre un conocedor profundo de la biografía del doctor José María Velasco Ibarra, y él tantas veces ha estado exiliado en Buenos Aires, pero no precisamente en situaciones de corrupción, sino por la persecución que los golpes de Estado daban en torno a la figura del doctor Velasco. En su artículo de opinión, Mauricio menciona que inclusive Velasco Ibarra, ante la acusación de la posible implicación del presidente Velasco en la muerte de un dirigente estudiantil del Colegio Mejía, viajó de Buenos Aires a exponerse, a brindarse para un interrogatorio a defender su honestidad. En el caso de Argentina tenemos muchos lazos de una amistad profunda. Recordemos que el presidente encargado, Alfredo Baquerizo Moreno, se refugió en la embajada argentina en Quito,
mientras el ministro de Gobierno Carlos Freire Larrea asumía el gobierno en el caso bullado de la Guerra de los 4 días, cuando Neftalí Bonifaz Ascasubi no fue posibilitado por el Congreso asumir la presidencia de la República. 2.000 muertos en las calles, la Guerra de los 4 días. Pues bien, Argentina escudó al presidente encargado Baquerizo Moreno mientras la trifulca ocurrió. En este caso no se trata de un lío político, no se trata de un asilo de tipo diplomático, es simplemente una respuesta de una vulgar malhechor que escapó de las redes de la justicia ordinaria del Ecuador. Gracias, doctor Gustavo Vega. Doctor Mauricio Gándara, ¿qué precedentes sienta este episodio tan dramático? Ustedes han puesto todas las calificaciones y han explicado muy bien qué significa, pero mi punto es sobre la impunidad. En el Ecuador nos quejamos tanto, hubo tanta denuncia, se hizo un trabajo enorme, la gente llegó ya a convencerse que es algo más, creo que de 70,000 millones de dólares, porque fue la época de las vacas gordas, donde el precio del petróleo estaba en los mejores niveles, y encima de eso hubo una deuda enorme, sobre todo con China. Pasa el tiempo y no se recupera nada. ¿Qué precedentes crea? ¿Qué estado está viviendo la sociedad, doctor Mauricio Gándara, en conexión además con esto, que es como un golpe moral, decía yo, para la sociedad, que ya mismo no resiste? ¿Cómo ve que los corruptos no devuelven un céntimo y todos van saliendo de la cárcel o salen del país? Talía, entre los tantos casos tenemos uno presente al que el Ecuador debe darle toda la atención, porque en este caso que se llama de los Dina Papers o de cosa por el estilo, algunos nombres, ha sido en la acusación de los cargos que presenta la fiscal, está incluido como el principal responsable o de los principales responsables el expresidente Lenín Moreno. Pero el expresidente no hace como hizo Velasco Ibarra, como se está acordando Gustavo, y lo mencioné en relación a esto en mi último artículo. Él dice que no le pongan que se tiene que presentar en el Ecuador porque está desempeñando un cargo afuera, pues, un cargo de la OEA, ¿sí? Entonces, esto es inadmisible. Él tiene que venir, así como Velasco vino para que no le imputen responsabilidad en la muerte del estudiante Isidro Guerrero. Moreno tiene que venir a defender su honor, pues, si no vienen, pierde su honor. Y otra cosa que debería hacer el Ecuador, debería pedirle a la OEA que estando alguien con una función en Paraguay de la OEA, que lo separe, pues si es que él no renuncia, que lo separe. No podemos tener becado afuera al señor Moreno cuando está compelido a presentarse aquí en el Ecuador. Así es que esto es de lo primero que debe hacer el Ecuador, pues pedir que el señor deje de estar con una función de la OEA de la que somos nosotros parte integrante, y que a base de eso pues se refugie en el Paraguay y no quiera volver al Ecuador a responder ante la justicia ecuatoriana. ¿Qué le está pasando, doctor Gándara, a la sociedad que mientras tanto en el Ecuador nos hemos visto obligados a pagar indemnizaciones y juicios a varias empresas por cualquier cosa, inclusive por incumplimiento, y mientras tanto el señor Glass salió de la cárcel y no ha devuelto un solo céntimo? Hay varios exministros del gabinete de Correa que también están libres, inclusive algunos ya pueden, pagando $10,000, creo, regresar al Ecuador. O sea, ¿por dónde comenzamos en esta lucha contra la corrupción? Como le preguntaba al doctor Vega, causa un poco de una sensación de indefensión al Ecuador, como también decía Mónica Heller, porque vemos que cuando se tiene poder se puede hacer cualquier cosa. Es así, pues, ¿no? Pero vea usted que nos preocupamos de que sale el señor Glass libre, y también cuando sale estos
Junior, ni sé cuántos de esos criminales que han matado a ni sé cuántos han asesinado, pero salen con certificado de buena conducta del SNAI, pues, que es el organismo de las prisiones ecuatorianas y depende directamente de la presidencia de la República. Entonces todos, Blas, los que salen de esto, los que estamos maravillando, es decir, absolutamente aterrorizados por esto, y vemos que a todos, a los delincuentes, les dan certificado de buena conducta, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto es una tomadura de pelo, es un Estado que ya no es Estado en la forma en la que está. Solo que no podemos dejar que se nos lleven el país en peso. Algo tenemos que hacer. No. Y yo les agradezco algo que participen. Algo decimos todos exactamente. Los días, ¿no? Exactamente, y por eso les agradezco que participen en este programa, que por lo menos intentamos tener la voz presente, ¿no? Mónica, cuando asomas ya la dirección, la presidencia de la Cámara de Comercio de Quito, ¿qué se puede hacer para promover la lucha contra la corrupción, para activar también a toda la gente que participa? Creo que hay bastantes, creo que llegan a miles los miembros que están en la Cámara de Comercio. ¿Qué preocupación tienes tú y qué propuesta tienes al respecto? Mira, nosotros inclusive, porque yo llevo algunos años ya en el directorio de la Cámara de Comercio, y nosotros hicimos una propuesta hace un par de años, y era que las denuncias puestas ante la Fiscalía sean copiadas en alguna institución paralela para que haya visibilidad, es decir, para que siempre hubiera un segundo ojo mirando esas denuncias y cómo evolucionaba la investigación sobre las mismas, ¿no? Que era una propuesta, digamos, de un aporte del sector privado, simplemente para asegurar que una vez que el ciudadano se envalentonara, porque no hay otra palabra, y pusiera la denuncia, porque poner una denuncia requiere de muchísima fortaleza, requiere de perder el miedo, requiere de exponerse, porque las represalias ante las denuncias no siempre son suaves o manejables. Es decir, no nos olvidemos de que cuando hay alguien que finalmente tiene la interés de decir estoy en conocimiento de esto y pido que se investigue, es una persona que se pone en riesgo. Y parte de lo que pasa con esas denuncias con muchísima frecuencia es que las mismas instituciones que reciben esas denuncias tienen elementos dentro de sus organizaciones que actúan en complicidad con el crimen. No quiero decir bajo ningún concepto que estos son todos ni que son la mayoría. Claramente habrá instituciones mejores que otras, pero está probado en los últimos años en la historia del Ecuador que dentro de la administración hay unos elementos que son cómplices de la corrupción. Y la única forma de contrarrestar esto es cuando hay un ojo privado que pueda acompañar ese proceso de investigación para asegurarse primero de que se investiga, de que llega a las manos que son, de que llega a la autoridad más alta, en fin. Es una propuesta que hicimos en algún momento, por supuesto, después con todos los temas, digamos, que el país ha vivido, eso quedó un poco en veremos, pero creo que es una propuesta válida que hay que retomar porque finalmente se puede hacer un ejercicio de colaboración público-privada en ese sentido, y creo que eso mejoraría muchísimo el proceso y finalmente los resultados, además de que probablemente actuaría como una medida disuasiva, porque parte de lo que hemos visto en los últimos años es que primero las denuncias con frecuencia no llegan a donde deben llegar, se tapan, se obstruyen en el camino, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que esa es una de las tantas posibilidades que podríamos evaluar, pero tiene que haber la voluntad de las organizaciones para que algo así se dé, porque de lo contrario es imposible, porque tiene que ser un ejercicio de colaboración. Así es, muchas gracias Mónica Geles. Sí, y hace falta lo ejemplar en el Ecuador, y es eso lo que al contrario nos están dando la lección desde el otro lado, que con poder e influencia se puede hacer lo que se quiera, y entonces eso es un pésimo predicamento para el país. Doctor Gustavo Vega, pensando en la imagen exterior del Ecuador, ¿cómo se hace? Usted tiene también una experiencia en lo diplomático, ha sido embajador algunas veces, para que el discurso, porque además del relato internacional, está posicionando Correa y su grupo, ¿no?, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de que simplemente el Ecuador no le dio por mal o por venganza el salvoconducto a una señora que estaba en un estado casi de postración, según el relato
trato de ellos. ¿Cómo hacemos que la gente se entere a escala internacional exactamente de que ella era una persona que tenía un juicio, una sentencia por cohecho en firme, y que el país no quede en mal predicamento internacionalmente? Por ciencia comparada, Talía, y pues agradezco los comentarios de Mónica y Mauricio que nos ilustran con su experiencia situaciones concretas frente a la entrevista que nos concede Talía. Por ciencia comparada, yo diría que una de las pedagogías para desactivar una suerte de posición falsamente solidaria de que no se le dio el asilo por malos, voy a decir esa palabra tan nuestra, sino porque era una delincuente cuya decisión de los jueces ejecutoriada le puso 8 años en la cárcel y además no pagó los más de $700,000 que le impuso el juzgado. Pues se fue, como decimos en el lenguaje tan nuestro, con el santo y la limosna. Por ciencia comparada, porque no podemos comparar esta situación delincuencial con el asilo probo ético, pues conflictos y pasiones políticas siempre han salpicado la historia del mundo. Yo citaré 3 ejemplos muy rápidos. Stalin le persiguió a Trotsky hasta el cansancio. Antes asesinó a su esposa y a sus hijos uno a uno, y mediante un sicario de falsa nacionalidad, un ciudadano de Bélgica se hizo amigo de Trotsky en la avenida de Río Churubusco, en Coyoacán, y le asestó un golpe con un piolet, asesinándole. Trotsky fue un perseguido político por Stalin, y el asilo probo que le dio Lázaro Cárdenas era por su persecución política. El ministro de Allende, asilado en Estados Unidos, fue muerto con explosivos, Letelier. Pues ese es otro caso clarísimo de un asilo que le concedió Estados Unidos a un exministro de Allende, mientras el golpe de Pinochet hacía su agosto con más de 3,000 muertos en Chile del golpe. Y el tercer ejemplo es lo de Salman Rushdie, que se salva ya varias veces en Londres en su exilio por los persecutores islámicos debido a sus versos satánicos, inclusive la última vez a costa de haber perdido uno de sus ojos en el reciente atentado. Por ciencia comparada, no podemos comparar un asilo probo por parte de los personajes a guisa de ejemplo aquí exhibidos con un asilo absolutamente mañoso y delincuencial como el caso de la señora Duarte. Gracias, doctor Gustavo Vega, y con eso me quedo. Asilo mañoso, en verdad, en nuestro lenguaje está clarísimo de qué se trataba. Aquí hago una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el exministro de Gobierno y embajador, doctor Mauricio Gándara, el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, magíster Mónica Heller. Doctor Mauricio Gándara, hablemos del juicio político que se planteó el jueves 16 en contra del presidente Guillermo Lasso. La causal es por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, dicen, es decir, un delito contra la administración pública. Con su larga experiencia política, Mauricio, ¿qué cree que vaya a pasar? Aún tiene que conocer el CAL, supuestamente este mismo fin de semana, y luego la Corte Constitucional tiene que admitir, inadmitir o dar luz verde. Déjeme decirle primero que yo veo casi todos los días mismos de la semana, esta cadena de Bloomberg, que es la cadena famosa por todos los datos económicos. Y hoy día nomás veía que nuevamente se han caído los bonos, el valor de los bonos ecuatorianos por este juicio al señor Lasso. Así es que esto no es solamente una cuestión de que nosotros nos asustamos o
cosa por el estilo, nos preocupamos. Se preocupa el mundo porque tenemos papeles que se están en el exterior en juego, que hay esa cosa que llaman el riesgo país, que hace que paguemos intereses mucho más altos. ¿Y quién va a venir a invertir en un país en el que hay asesinatos, han cambiado las cosas por factores más bien, en mi opinión, externos? Pero bueno, vamos externos, me refiero a las drogas, a los estupefacientes, etcétera, que esa es la causa última de la verdadera del fondo sobre lo que ocurre en Guayaquil, en toda esa zona de Esmeraldas y cosas por los asesinatos. Esta cosa del nuevo juicio político, debo decirle que en gran parte esto se debe porque la Constitución que hemos venido bregando con Simón Espinosa, con el mismo Gustavo y varias otras personas, para cambiar la Constitución y volver a la anterior, pues es la actual, la que permite muchas de estas cosas, y seguiremos con eso. Esto de que le ponen un recurso, da a la autoridad cualquier resolución y le ponen un recurso de amparo de alguna cosa e impiden que se maneje el gobierno, ¿cierto? Ya lo del juicio político, que no sabemos qué desenlace tenga, pero que podemos hacer alguna imaginación sobre eso. Porque uno, si han presentado los partidos fundamentalmente, monolíticamente parece, pues no es que parece, es el de uno, es el partido del señor Correa. El otro partido organizado, que es el Partido Social Cristiano, que dicho sea de paso le salvó al señor Lasso en el juicio que hubo hace algunos meses, ¿no es cierto? Así es. Hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues también a ratos podemos decir que el señor Lasso sale a provocarles y a insultarle al señor Nebot. Eso puede haber tenido mucha incidencia en lo que está ocurriendo, en el cambio de actitud del Partido Social Cristiano. Pero se han presentado, esos dos partidos, han presentado varios, no sé si monolíticamente los de Pachacuti y también de la izquierda democrática. La primera cosa que uno dice es, antes de presentar el juicio, ¿habrán contado los votos? Y si han contado los votos y estando esos partidos mayoritarios allí, puede que tengan la seguridad de ellos, aunque nada de seguro en la vida, puede que piensen que tienen los 92 votos. Ahora aquí se necesita el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no? Y ahí está, ahí no sabemos qué va a pasar. Primero tienen que contar los votos, pues. Para presentar la acusación, ellos deben haber contado los votos internamente, ¿cierto? No digo que hayan sometido a votación, porque si no estaríamos ya en otro. El recurso a la calificación, la admisibilidad que debe declarar la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, no sé cómo resuelva, pero la Corte Constitucional no tiene otra cosa, es de decir si están bien citados los artículos de la demanda. Los que algo hemos ejercido la profesión de abogados, cuando uno lleva una demanda a un juzgado o llevan a nuestros tribunales, donde yo estoy de la Cámara de Comercio, cosa por el estilo, lo primero que se hace es estudiar la demanda a ver si cumple con los requisitos de la demanda, pero no se pronuncia sobre el fondo, porque el fondo tiene que decidirse en el juicio. Entonces, lo que toca a la Corte Constitucional es simplemente establecer si están citadas, se han cumplido con los requisitos legales de los que aducen en su demanda. Muy pero bien. No se puede pronunciar sobre el fondo. Gracias. De la incertidumbre de lo que ocurrirá en la Corte. Gracias, doctor Mauricio Gándara. Sí, y como usted mismo explica, mientras tanto, los agentes económicos están sobresaltados, el riesgo país más de 1.800 puntos, y los bonos a la baja, y entonces esto es muy grave. Mónica Heller, ¿qué piensas tú
sobre el juicio político al presidente de la República. ¿Qué crees que vaya a pasar en el país si es que realmente se llega a dar el juicio? ¿Cómo está realmente el escenario que miras tú en el Ecuador? A mí me parece que es una verdadera lástima que estos sean los temas que ocupan la agenda del país. Estamos con un empleo pleno de apenas por encima del 35%. La inseguridad es rampante. Tenemos crimen común todos los días de un nivel que el Ecuador no ha visto. Tenemos problemas de educación, de salud, de estructura. Tenemos ciudades en el abandono. Tenemos problemas para la reactivación económica, que es un horror que esta sea la preocupación que llena la agenda del país. Es decir, no tiene sentido que en un momento tan difícil, tan complejo de país, cuando tenemos números que no son ni lejanamente los que quisiéramos y tenemos desempleo, violencia, falta de infraestructura, problemas con la educación, problemas con la salud, una reactivación económica muy lenta, un mundo convulsionado, hemos visto la quiebra de varios bancos internacionales, hemos visto problemas de inflación, es decir, tenemos problemas tan grandes, que de verdad repercuten en la calidad de vida de los ecuatorianos, que es una verdadera pena que estos sean los temas que ocupan la mente y los esfuerzos de la dirigencia en el Ecuador. Creo que necesitamos estabilidad, necesitamos paz, necesitamos enfocarnos en lo importante, necesitamos generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, necesitamos subsanar los problemas de fondo, necesitamos generar empleo, necesitamos generar economía, necesitamos controlar la inseguridad, necesitamos tomar una serie de medidas importantes y de fondo. Estos temas realmente en mis ojos, y no quiero simplificar el fondo, pero esto finalmente no creo que nos lleva a nada, no construye nada, creo que hace daño, creo que es nocivo y creo que de verdad no es donde deberían estar los esfuerzos de la gente que dirige nuestro país. Gracias, Mónica Heller. Doctor Gustavo Vega, claro, viendo desde una perspectiva, uno diría así, ¿por qué enradecen el ambiente? ¿Por qué contaminan la política? Pero también hay otras cosas. Las denuncias que han habido, los audios que se han filtrado, ha puesto realmente como en un callejón sin salida al presidente, y obviamente se activan los mecanismos de la democracia, ¿no? Y si es que uno ve desde un punto de vista, uno diría, la Asamblea tiene derecho, por eso sus trabajos fundamentales son legislar y fiscalizar. Sabemos que hay de por medio un manoseo político, un tira y jala, cada cual quiere estar en el poder, pero ¿cómo valora usted este juicio político? Porque también estamos viendo que paralelamente se intenta calentar las calles, se habla de la sucesión presidencial, hay un presidente de la Asamblea que se le nota que quisiera llegar a escalar más. ¿Cómo está el ambiente, doctor Gustavo Vega? En efecto, la política es granizo tostado. Es una frase que se le atribuye a Andrés F. Córdoba, pero es anónima, mucho más antigua. Y yo diría que, en efecto, en el caso del Ecuador, esa contradicción entre lo legal y lo político se ve muy seguido. Dicen bien Mauricio y Mónica, el riesgo país se ha disparado. Le sigo con frecuencia a Fausto Ortiz, un economista de fuste, exministro que además tuvo la valentía de poner un paso al costado cuando fue utilizado de alguna manera por la política partidista. Fausto Ortiz lo ha demostrado ayer, el riesgo país está por encima de los 1.800 Así es, puntos. En el caso particular del presidente Lasso, yo diría que también nuestra crítica tiene que ser en todas las fuentes de irregularidad. Tanto la Asamblea como el gobierno creo que nos ha defraudado al país. En el caso particular, por cierto que el presidente todavía no ha ventilado suficientemente la acusación antigua que la Asamblea dio por archivarlo. 100 periodistas de la primera y más alta calidad mundial demostraron en Pandora Papers personalidades del mundo de la política, de la economía y del deporte que estaban implicados en offshores. Indicios severos de corrupción además ha habido en próximos personajes del gobierno
con la mafia albanesa y otras entidades realmente que han practicado sevicia internacional. Yo creo que un documento de 55 páginas, que lo estoy estudiando, que el día de ayer asomó ya para tramitar la secuencia del juicio político al presidente, tendrá que ser analizado por la Corte Constitucional. Yo diría que en el caso particular del Ecuador es muy difícil predecir. En general la política es una ciencia esotérica, pero en el país ni Nostradamus da realmente en el clavo. Es imposible. Sí. Yo diría, por tanto, que en este tiempo difícil deberíamos superar una contingencia mayor que ocurre en el país a nivel de una visión internacional. Termino mencionando algo muy breve. No solamente es un problema interno del país, es un tema internacional. La cocaína hace que el 60% lo aporte Colombia a nivel mundial, el 23% lo aporta el Perú y 13% Bolivia. Los consumidores más altos están en Estados Unidos y en Asia. Algo gravísimo, Talía y contertulios. En el 2023 se registran 21 millones de consumidores de coca en el mundo, pero se predice que pasará en breve a 75 millones de consumidores. Y lo que al Ecuador le compete, el Ecuador, aunque no es país productor, sí es de comercio, parece ofrecer el 60% del consumo de coca en Europa. Por tanto, se necesita una acción no solamente endógena, sino una concertación internacional para vencer a las plagas de Egipto modernas, que son la corrupción y el narcotráfico. Gracias, doctor Gustavo Vega. Sí, es tan grave lo de que el Ecuador se ha vuelto el puerto de salida de la droga de Colombia, Perú y hasta de Bolivia, que en Amberes, en Bélgica, la mayoría de la coca que llega desde salida de Guayaquil, y eso es muy fuerte, Doctor Mauricio Gándara, apelo pues al ex ministro de gobierno, al diputado, alguien que sabe bastante de política, cuando ya dice el doctor Gustavo Vega que Nostradamus acierta aquí en el Ecuador, porque en verdad todo es impredecible. Pero lo que yo sí quiero decir es con qué músculo político el gobierno del presidente Lasso va a encarar en la Asamblea, porque después de la consulta del fracaso que fue, ¿en qué predicamento estamos políticamente como gobierno, o están más vale como gobierno, doctor Mauricio Gándara? Yo he dicho varias veces, y con esto termino y me retiro porque tengo que entrar a tiempo al tribunal arbitral, que desgraciadamente el presidente Lasso, y lo he dicho varias veces, él le imaginó el país no para ser gobernado, sino para ser gerenciado. Entonces él lo ha gerenciado y para eso trajo a toditos sus empleados, colaboradores del Banco de Guayaquil. A su secretario allá le trajo de secretario de la administración. A su consejero le trajo de primer consultor o consejero del gobierno. Y a su vicepresidente le traje al autor de todo el escándalo de las empresas públicas, pues, ¿no es cierto? Entonces tiene que cambiar de visión si quiere ir adelante. Tiene que cambiar de visión y de acción. Y me despido, Talía, porque no me puedo hacerme despido de... Sí, Mauricio, solamente que quiero hacer aquí una brevísima pausa y preguntarle la pregunta exactamente que habíamos, que siempre es la característica. A todos les ha ido mal y no hay nadie que le haya ido bien. No, perdón, sí le ha ido bien a la señora Duarte. Que pudo salir del país. Bueno, muchas gracias. Aquí hacemos una brevísima pausa y regresamos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada, ya que Mauricio nos había dicho que le fue mal a todos, ¿no? Ahora le pregunto, doctor Gustavo Vega, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Pues a la Embajada de Argentina en Quito, Talía, Mónica, Mauricio. Muchas gracias. Mónica Heller, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Al Ecuador, a todos los ecuatorianos.
la violencia registrada esta semana, el número de incidentes, terrible, terrible. Todos perdemos. Bueno, Mauricio dijo que ha ido mal a todos, ¿no? Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, doctor Gustavo Vega, ¿a quién le ha ido bien? Pues a Mónica Heller, hito histórico para las cámaras del Ecuador. A Mónica Heller le ha ido muy bien, de lo cual nos da mucho orgullo. Gracias, Mónica Heller. Y en verdad, en 117 años eso es ejemplar. ¿A quién le ha ido bien esta semana, Mónica? A la Policía Nacional. El rescate de los 2 secuestrados es un gran logro de la Policía Nacional. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en esta emisión de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti.